Bienvenidos al viaje épico de la princesa samurái. Hola queridos amigos y amigas, qué alegría tenerlos aquí conmigo para una narrativa más extraordinaria. Hoy les voy a contar una historia que tocará profundamente sus corazones, la saga de una joven que desafió todas las tradiciones del Japón feudal para encontrar su verdadero destino. Gancho inicial, 50 segundos. Imaginen una tormenta de nieve, un castillo sombrío y un secreto que podría cambiar toda una dinastía. Una bebé nace en medio de los gritos de guerra, pero su existencia debe ser negada. Criada en las montañas como un fantasma, se convertirá en la guerrera más improbable de la historia japonesa. Este es el viaje de Akira, la princesa que se convirtió en samurái. Díganme en los comentarios, ¿desde dónde están viendo? Adoro saber de dónde viene esa energía maravillosa que siento a través de la pantalla. No se olviden de dejar ese like cariñoso y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes. Apertura. Año 1467. Período Sengoku. Lugar. Provincia de Shinano, Japón feudal. Castillo del clan Takeshi y las montañas circundantes. El invierno de 1467 descendió sobre el castillo Takeshi como una mortaja blanca, llevando consigo los vientos helados del cambio. ¿Qué ciudad, qué estado o país? En las profundidades de la fortaleza, donde las sombras danzaban con la luz vacilante de las velas, un grito rasgó el silencio de la madrugada, no el rugido triunfante de un nacimiento real, sino el lamento sofocado de una esperanza deshecha. Yuki, la partera de manos curtidas por la espada y suavizadas por los años de cuidado, sostuvo a la criatura aún húmeda contra su pecho. Sus ojos, marcados por las cicatrices de batallas antiguas, encontraron los de Nobunaga Takeshi, el poderoso daimyo cuya fuerza de voluntad había conquistado 3 provincias, pero que ahora se curvaba ante un destino cruel. «Una hija», murmuró él, y esas 2 palabras cargaban todo el peso de una dinastía amenazada. La bebé, envuelta en sedas carmesí, que contrastaban con su piel pálida como la nieve de afuera, abrió los ojos por primera vez. Eran ojos oscuros como la noche de invierno, pero con un brillo que parecía reflejar las estrellas, los mismos ojos de su madre, Lady Sayuri, que había partido al mundo de los espíritus apenas momentos después de dar a luz. Nobunaga se acercó a la ventana, donde los copos de nieve caían en espirales hipnotizantes. Cada copo era único, así como su hija, bella, pero imposible de preservar en el mundo cruel de los samuráis. Las leyes ancestrales eran claras. Solo un heredero masculino podría heredar el clan. Una hija significaba el fin de todo por lo que él había luchado. Yuki, su voz cortó el aire como una hoja afilada. Ella no puede existir. La antigua samurái partera comprendió inmediatamente. Sus dedos, que un día habían empuñado la katana con maestría, ahora se cerraron protectoramente alrededor de la criatura. La bebé suspiró suavemente, como si sintiera la tormenta que se acercaba a su futuro. «Diremos que murió en el parto», continuó Nobunaga, cada palabra un corte en su propio corazón. «Tú la llevarás lejos de aquí, a las montañas donde nadie la encontrará. Allí vivirá o no. El destino decidirá». Yuki inclinó la cabeza en reverencia, pero sus ojos jamás dejaron el rostrito sereno de la bebé. «Mi señor», dijo ella, su voz áspera de emoción contenida, «si es para protegerla en las montañas, entonces debe aprender a protegerse». «Permíteme, enséñale lo que sea necesario para sobrevivir», interrumpió el daimyo volviéndose hacia la ventana. «Pero recuerda, Yuki, jamás puede regresar, jamás puede reclamar quién realmente es». Los gritos de luto falso comenzaron a resonar por los corredores del castillo, anunciando la supuesta muerte de la heredera Takeshi. Pero en los brazos de Yuki, la verdadera Akira, pues así sería llamada, clara como el amanecer, dormía pacíficamente, ajena al hecho de que su vida se había convertido en un secreto guardado por la propia nieve. Cuando Yuki salió del castillo en esa madrugada helada, cargando un envoltorio que supuestamente contenía el cuerpo de la criatura muerta, la tormenta se intensificó. Pero detrás de la máscara de luto, sus labios susurraron una promesa que sería más fuerte que cualquier juramento samurái. «Pequeña princesa, haré de ti una guerrera que ni siquiera el destino se atreva a desafiar». Y así, mientras el mundo creía que el linaje Takeshi había muerto,
En realidad, apenas había comenzado a florecer en las montañas silenciosas, donde los secretos crecen como flores de cerezo, delicados, pero capaces de cambiar todo el paisaje cuando florecen. 5 primaveras habían pintado las montañas de verde desde aquella noche de nieve y secretos. La cabaña de madera de cedro, medio escondida entre los pinos gigantes, se había convertido en un mundo entero para la pequeña Akira, que ahora corría descalza por los senderos de tierra batida como una cervatilla salvaje. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas, creando mosaicos dorados en el suelo del bosque, mientras Yuki observaba a la niña jugar con un bastón de bambú. Pero aquellos no eran movimientos de niña, eran kata, las formas sagradas del combate samurái, disimulados en la inocencia de los 5 años. Abuela Yuki, ¿por qué mis movimientos tienen que ser precisos como tú me enseñas?, preguntó Akira, deteniéndose para recuperar el aliento, sus mejillas rosadas por el ejercicio. Porque mi pequeña flor de cerezo, respondió Yuki, acariciando los cabellos negros de la niña, todo en la vida exige precisión. Desde cómo cortas una verdura hasta cómo te proteges de los peligros del bosque. Akira aceptó la explicación como aceptaba todas las cosas extrañas de su vida, los juegos de lucha, el hecho de que vivieran aisladas, las noches en que Yuki miraba las estrellas con una tristeza profunda en los ojos. Para ella, aquello era simplemente normalidad. Esa tarde, mientras Yuki preparaba la cena, el sonido de cascos acercándose hizo que su sangre de guerrera despertara. Rápidamente, hizo señas a Akira para que se escondiera detrás de los toneles de arroz, como habían practicado tantas veces. 3 soldados del clan rival Yamamoto emergieron del sendero, sus armaduras tintineando como campanas funestas. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la urgencia. «Vieja», dijo el líder, desmontando de su caballo, «necesitamos refugio para la noche. Estamos persiguiendo bandidos que atacaron un convoy». Yuki se inclinó respetuosamente, pero sus músculos permanecieron tensos. «Por supuesto, noble samurái. Tengo poco, pero compartiré con honor». Mientras los soldados descansaban, bebiendo té y devorando el guisado de Yuki, uno de ellos observó: «Es extraño encontrar a una mujer sola en estas montañas. ¿No tiene familia?» «Soy viuda», mintió Yuki suavemente. «Mi marido murió sirviendo al clan Takeshi. Ahora solo me cuido a mí misma». Detrás de los toneles, Akira permanecía inmóvil como una sombra, pero sus sentidos estaban alerta a cada palabra, cada movimiento. Instintivamente, se había posicionado de forma que pudiera escapar rápidamente si fuera necesario. Un reflejo que ni ella misma comprendía de dónde venía. Cuando uno de los soldados se levantó bruscamente para tomar más agua, derribó una olla que hizo un estruendo. En el mismo instante, Akira se movió, no en pánico, sino con una fluidez felina, reposicionándose silenciosamente hacia un mejor ángulo de escape. Yuki percibió el movimiento y su corazón se aceleró. La niña no solo se había escondido estratégicamente, como lo haría un guerrero experimentado. Sus instintos naturales estaban despertando. Después de que los soldados partieran a la mañana siguiente, Yuki encontró a Akira sentada en una piedra, observando las nubes. «Abuela, ¿por qué aquellos hombres tenían ojos tristes aún siendo guerreros?». La pregunta tomó a Yuki desprevenida. La sensibilidad de la niña era extraordinaria. Había percibido la melancolía detrás de la bravuconería de los soldados. «A veces, pequeña, ser fuerte por fuera no significa ser fuerte por dentro», respondió Yuki, sentándose a su lado. «Un verdadero guerrero protege no solo con la espada, sino con el corazón». Akira asintió gravemente, como si comprendiera verdades más allá de su edad. «¿Por eso me enseñas a ser precisa con el bastón, para proteger con el corazón?». Yuki sonrió, pero por dentro una decisión se cristalizaba como hielo en el invierno. La niña estaba lista para más que juegos. Sus instintos naturales, su inteligencia aguda, su percepción emocional, todo esto indicaba que la sangre samurái corría fuerte en sus venas. Esa noche, mientras Akira dormía, Yuki desenvolvió cuidadosamente un objeto guardado durante 5 años, una pequeña katana, forjada especialmente para manos jóvenes. La hoja brilló a la luz de la luna, como si reconociera que su hora estaba llegando. «Mañana», susurró Yuki al viento nocturno.
Comenzamos tu verdadero entrenamiento, pequeña princesa, porque el mundo está cambiando y necesitas estar lista para cualquier tormenta que pueda venir. Pero lo que Yuki no sabía era que las tormentas ya se estaban formando en el valle de abajo, donde comerciantes curiosos comenzaban a hacer preguntas sobre huellas de niña encontradas cerca de la cabaña de la viuda solitaria. El otoño de 1472 pintó las montañas de rojo y dorado, colores que resonaban en el corazón inquieto de Akira, ahora una niña de 10 años, con ojos que parecían guardar más sabiduría de la que su edad sugería. Las mañanas de entrenamiento habían evolucionado de juegos a serias sesiones de combate, y la pequeña katana ya era una extensión natural de sus brazos. ¿Por qué no puedo bajar a la aldea como los niños de los cuentos que me relatas, abuela Yuki? La pregunta escapó de sus labios mientras practicaba un movimiento de desarme, su kimono azul marino ondulando como agua en el viento. Yuki se detuvo, la espada de madera congelándose en el aire. Era la 10ª vez en ese mes que Akira hacía esa pregunta, cada vez con más insistencia. La soledad de las montañas estaba comenzando a pesar sobre el espíritu joven de la niña. Porque, dijo Yuki cuidadosamente, algunas flores son demasiado preciosas para crecer en jardines comunes. Necesitan cuidados especiales, lejos de los ojos que pueden no comprender su verdadera belleza. Pero Akira ya no era la niña que aceptaba explicaciones místicas. «Eso no responde mi pregunta», dijo ella clavando la katana en el suelo con determinación. «Quiero saber la verdad. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué vivimos escondidas? ¿Por qué me entrenas como un samurái si solo soy una niña común?» El silencio que siguió fue denso como la niebla matinal. Yuki miró a esa pequeña figura desafiante, viendo en ella ecos del padre que jamás había conocido. La misma postura orgullosa, la misma negativa a aceptar medias verdades. «Siéntate», dijo Yuki finalmente, indicando un tronco caído. «Es hora de que conozcas parte de la verdad». Akira obedeció, sus ojos brillando de anticipación y miedo. «No eres una niña común», comenzó Yuki, eligiendo cada palabra como si fuera una hoja afilada. «Vienes de una familia muy importante, una familia con enemigos poderosos. Tus padres no pudieron criarte, por eso me confiaron tu protección». «¿Mis padres están muertos?» La voz de Akira era pequeña pero firme. «Tu madre sí, tu padre...» Yuki vaciló. «Él vive, pero en un mundo que sería demasiado peligroso para ti». Las lágrimas que Akira había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron, rodando silenciosamente por sus mejillas. «Entonces soy huérfana, una huérfana noble escondida en las montañas». «Eres mucho más que eso», dijo Yuki, atrayéndola hacia un abrazo. «Eres la prueba de que la sangre de guerrero no se elige por el nacimiento, sino que se despierta por el coraje. Por eso te enseño a luchar». «Como un niño», murmuró Akira. «Como un samurái», corrigió Yuki. «Y para eso, sí, debes aprender a hacerte pasar por niño cuando sea necesario. El mundo allá afuera no está listo para aceptar a una guerrera mujer, ni siquiera una de sangre noble». Akira se apartó del abrazo, secándose las lágrimas. «Entonces enséñame todo. Si debo vivir escondida, que sea como la guerrera más fuerte que estas montañas hayan visto jamás». Fue así como comenzó el verdadero entrenamiento de Akira. Yuki le enseñó a amarrarse los cabellos como un joven samurái, a moverse con la postura masculina, a modular la voz para sonar más grave. Pero más importante que eso, le reveló los secretos de la espada que había guardado durante años. «La katana», explicó Yuki en una tarde dorada, «no es solo un arma, es la extensión del alma del guerrero. Cuando empuñas tu hoja, debes hacerlo con la pureza de corazón de quien protege, no de quien agrede». Akira absorbió cada enseñanza como tierra seca absorbe la lluvia. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su precisión más letal, su comprensión del código samurái más profunda. Pero en las noches silenciosas, cuando Yuki pensaba que dormía, Akira miraba las estrellas y susurraba preguntas al viento. «Padre, ¿dónde estás? Sabes que tu hija vive. ¿Te importaría si supieras que se está convirtiendo en el samurái que siempre quisiste?» Era en una de esas noches que Kenji, el comerciante de ojos demasiado atentos, hacía anotaciones cuidadosas sobre huellas demasiado pequeñas para ser de adulto, encontradas cerca de la cabaña de la viuda solitaria. El primer secreto había sido revelado, pero otros, más peligrosos,
aún permanecían enterrados como tesoros malditos. Y en las aldeas de abajo, rumores comenzaban a extenderse sobre una niña fantasma que vivía en las montañas prohibidas. La primavera de 1474 trajo consigo el Festival de las Flores de Cerezo, cuando incluso las montañas más sombrías se vestían de rosa y blanco. Akira, ahora con 12 años y destreza, que rivalizaba con samuráis experimentados, observaba los pétalos danzar en el viento como pequeñas bailarinas. «¿Puedo ir al festival en la aldea?», preguntó ella, por 20ª vez esa semana, mientras practicaba tiros de arco con una precisión que haría envidia a cualquier arquero. Yuki consideró la pregunta cuidadosamente. La niña necesitaba ver el mundo para comprenderlo, y su entrenamiento estaba lo suficientemente avanzado para una prueba real. Además, las constantes preguntas de los comerciantes sobre la niña de las montañas sugerían que su existencia ya no era más completamente secreta. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero irás como Akio, mi nieto huérfano. ¿Recuerdas todo lo que te he enseñado?» Akira asintió gravemente, transformándose ante los ojos de Yuki. Los cabellos fueron amarrados en el moño masculino tradicional. La postura se volvió más angular. La voz se moduló a un tono más grave. En minutos, la delicada niña había desaparecido, reemplazada por un joven samurái de 12 años. El festival en la aldea de Shimizu era un espectáculo de colores y sonidos. Linternas de papel se balanceaban entre los árboles floridos, música de shamisen llenaba el aire, y el aroma de yakitori y sake creaba una atmósfera de celebración que Akira nunca había experimentado. Pero fue cuando vio el palanquín dorado acercándose que su mundo se alteró para siempre. Nobunaga Takeshi, ahora con más líneas de preocupación marcando su rostro, atravesaba el festival en procesión solemne. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que Akira veía en el reflejo del agua, observaban la multitud con la distancia melancólica de quien carga secretos pesados. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Akira, sintiendo una extraña conexión que no podía explicar. «El daimyo Takeshi», respondió Yuki, manteniendo la voz neutra con esfuerzo. «Un gran líder, pero un hombre que sufrió pérdidas». Akira no pudo apartar la mirada. Había algo en ese hombre que la llamaba, como si una parte de su alma reconociera otra. Nobunaga, a su vez, sintió una presencia intensa y se volvió, sus ojos encontrando brevemente los del joven Akio en la multitud. Por un momento que pareció eterno, padre e hija se miraron sin reconocerse, dos mitades de una historia partida conectadas solo por un hilo invisible del destino. El momento se quebró cuando gritos de alarma resonaron por el festival. Bandidos habían aprovechado la distracción de la celebración para atacar a los comerciantes más ricos. Lo que debería ser una fiesta se convirtió en caos en segundos. Akira vio a una niña pequeña, una niña de tal vez 6 años, siendo derribada por la multitud en pánico. Instintivamente, sin pensar en las consecuencias, se lanzó hacia adelante. Sus movimientos fueron poesía en movimiento. Esquivó a los adultos desesperados, se deslizó bajo un caballo asustado y llegó a la niña exactamente cuando uno de los bandidos levantaba su hoja. La katana de Akira encontró la del atacante en un sonido metálico que cortó el aire como una campana de templo. Su técnica era perfecta: deflexión, contraataque, desarme, todo ejecutado con una fluidez que parecía imposible en alguien tan joven. «¡Corre!», gritó ella a la niña, manteniendo a los bandidos a distancia hasta que llegaran los soldados. Cuando el polvo se asentó, una multitud se había formado alrededor del joven héroe. Nobunaga, que había observado toda la secuencia, se acercó lentamente. «¿Cómo te llamas, joven guerrero?», preguntó él, su voz cargando una extraña emoción. «Akio», tartamudeó Akira, dándose cuenta de que había revelado demasiadas habilidades. «Soy entrenado por mi abuela Yuki». Nobunaga miró a Yuki, que se había acercado con el rostro pálido de preocupación. «Yuki», repitió él, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una comprensión silenciosa. «Mi señor», dijo Yuki con una reverencia profunda. «El niño es impulsivo. Pido disculpas si causó alguna molestia». Pero Nobunaga no estaba escuchando las palabras. Estaba perdido en los ojos de Akio, viendo en ellos ecos de una mujer que había amado y perdido hace 12 años.
La semejanza era imposible de ignorar, especialmente combinada con esa habilidad sobrenatural. «¿Dónde entrenas, Akio?», preguntó él suavemente. «En las montañas, mi señor. Mi abuela me enseña el camino del samurái. Vengan a visitarme mañana al castillo», dijo Nobunaga, su voz extrañamente ronca. «Me gustaría conocer mejor a este joven prodigio». Mientras se alejaban, Yuki sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. El primer encuentro entre padre e hija había plantado semillas de sospecha que pronto florecerían en verdades peligrosas. Esa noche, Akira soñó con ojos familiares y un hombre que parecía cargar el mismo vacío que ella sentía en el corazón. No sabía aún, pero acababa de conocer al padre que nunca supo que tenía. La invitación al castillo resonaba en la mente de Yuki como el doblar de campanas funerarias. 3 días habían pasado desde el festival, y ella sabía que no presentarse sería aún más sospechoso que ir. Pero, ¿cómo podría poner a Akira frente al padre nuevamente sin revelar la verdad que podría destruir todo? «¿Por qué estás tan preocupada, abuela?», preguntó Akira, notando cómo Yuki miraba constantemente hacia el sendero que llevaba al valle. «Es un honor ser invitada por el daimyo». «Justamente por eso», murmuró Yuki, acariciando nerviosamente el mango de su katana. «Algunos honores cargan más peligro que las mayores deshonras». Mientras tanto, en el castillo Takeshi, Nobunaga no podía quitar al joven Akio de su mente. Había algo en esos ojos, en ese movimiento de espada, que revolvía memorias dolorosas que había enterrado profundamente. «Kenji», llamó al ex samurái que ahora servía como su maestro espía no oficial. «Quiero que descubras todo sobre la viuda Yuki que vive en las montañas. Y sobre su nieto». Kenji, un hombre de 40 años con cicatrices que contaban historias de 1000 batallas, asintió gravemente. Él también había estado en el festival y observado la demostración del joven, pero a diferencia de su señor, había reconocido algo más específico, el estilo de lucha de Yuki. «Mi señor», dijo él cuidadosamente, «yo conocí a una Yuki hace muchos años. Ella servía como samurái en este mismo castillo, hasta la noche en que la hija de vuestra señoría nació». El silencio que siguió fue denso, como niebla de invierno. Nobunaga se volvió lentamente, sus ojos ardiendo con una intensidad peligrosa. «Esa Yuki desapareció esa noche», continuó Kenji. «Llevó el cuerpo de la criatura para enterrarlo en las montañas y nunca más volvió. Todos pensamos que el dolor la había enloquecido». «Y sí», dijo Nobunaga, su voz poco más que un susurro, «no fuera locura, sino misericordia». Mientras esa conversación ocurría en el castillo, Akira practicaba kata en el claro cerca de la cabaña, ajena a las tormentas que se formaban alrededor de su existencia. Sus movimientos habían alcanzado una perfección casi sobrenatural. Cada golpe fluía hacia el siguiente como agua bajando la montaña. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada. «Muy impresionante», dijo una voz masculina en las sombras, «pero reconozco ese estilo». Kenji emergió de los árboles, sus manos lejos de las armas en un gesto de paz. «Debes ser Akio. Soy Kenji, servidor del clan Takeshi». Akira asumió inmediatamente una posición defensiva, pero se mantuvo respetuosa. «¿Qué desea el señor?» «Conversar con tu abuela», dijo Kenji, sus ojos estudiando cada detalle del joven frente a él. La semejanza con Nobunaga era sutil pero innegable, principalmente en los ojos y la forma de la barbilla. Yuki apareció de la cabaña como si hubiera sentido su presencia. Cuando vio a Kenji, su mano se movió instintivamente hacia la espada, pero se detuvo cuando notó que él no representaba amenaza inmediata. «Kenji-san», dijo ella, su voz cuidadosamente neutra, «es una sorpresa verte después de todos estos años». «Yuki», él respondió, inclinando la cabeza en respeto, «entrenaste al joven Akio con maestría. Sus movimientos recuerdan viejos amigos». El diálogo fue cargado de subtextos que Akira no comprendía completamente, pero que la hacían sentir como si estuviera en el centro de una tormenta a punto de explotar. «¿Puedo hablar contigo en privado?», pidió Kenji. Yuki miró a Akira. «Continúa practicando. No te alejes». Los dos adultos se alejaron, pero permanecieron al alcance de la vista de Akira. Ella trató de fingir que practicaba, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra susurrada. «Ella está viva. ¿No es así?», dijo Kenji sin preámbulos. «No sé de qué hablas», respondió Yuki, pero su postura tensa la traicionaba. «Yuki,
Te conocí durante años. Sé cuándo mientes. Kenji miró a Akira, que trataba de parecer desinteresada. La hija de Nobunaga. Akio no es un niño, ¿verdad? Es ella. El silencio de Yuki fue respuesta suficiente. Por todos los kami, susurró Kenji. La mantuviste viva todos estos años. La entrenaste como samurái. ¿Y qué pretendes hacer con esa información?, preguntó Yuki, su mano ahora firmemente en el mango de la katana. Kenji miró nuevamente a Akira, viendo en ella no solo la hija perdida de su señor, sino algo más. La encarnación de todo lo que un samurái debería ser. Coraje, habilidad, honor. Protegerla, dijo él finalmente. Si ella realmente es quien pienso que es, entonces hay personas que matarían para impedir que reclamara su lugar, y otras que matarían para usarla como arma. ¿Entonces nos vas a ayudar a mantener el secreto? Voy a hacer más que eso, dijo Kenji. Voy a ayudar a prepararla para lo que viene, porque Yuki, Nobunaga, está comenzando a sospechar. Y cuando la verdad salga a la luz, y saldrá, Akira necesitará estar lista para sobrevivir a las consecuencias. Esa noche, mientras Akira dormía, 2 guardianes velaban su sueño. La mujer que había sacrificado todo para criarla, y el hombre que había decidido apostar su vida en la de ella. Pero en las sombras más distantes, otros ojos observaban, y otros planes comenzaban a formarse. El secreto de Akira se estaba volviendo demasiado grande para permanecer enterrado. El verano trajo consigo más que calor a las montañas, trajo tensión que parecía electrificar el propio aire. Akira, ahora con 14 años, había crecido no solo en altura y fuerza, sino en una gracia letal que transformaba cada movimiento en arte marcial. Sus técnicas habían evolucionado más allá de lo que Yuki sola podría enseñar. «Ya necesito un compañero de entrenamiento más desafiante», declaró Akira en una mañana dorada, después de derrotar fácilmente todos los muñecos de paja que Yuki había preparado. «Alguien que realmente ponga a prueba mis límites». Kenji, que ahora visitaba regularmente bajo el pretexto de ser un comerciante de especias, sonrió. «Tal vez sea hora de que entrenes con alguien que no conoce todos tus movimientos». Fue entonces cuando ocurrió el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Un estruendo de cascos en el sendero alertó a los 3 sobre la aproximación de visitantes inesperados. Pero estos no eran comerciantes perdidos o soldados en misión. Eran samuráis en armadura completa, portando los colores del clan Yamamoto. «Kenji del clan Takeshi», rugió el líder, desmontando de su caballo con movimientos que denunciaban años de experiencia en batalla. «Sabemos que estás aquí. Nuestra venganza ha esperado tiempo suficiente». Yuki y Akira intercambiaron miradas rápidas. La presencia de Kenji los había puesto en peligro, pero no había tiempo para recriminaciones. 3 samuráis Yamamoto significaban una lucha a muerte. «Protéjanse», gritó Kenji, desenvainando su katana mientras corría hacia los atacantes. No son solo comerciantes comunes, pero Akira no corrió a esconderse. Por primera vez en su vida, se encontró ante una situación donde todas las habilidades que había aprendido serían puestas a prueba en combate real, y descubrió que, en lugar de miedo, sentía una extraña calma descendiendo sobre ella como un manto protector. «Yuki, protege la espalda de Kenji», gritó ella, moviéndose con una fluidez que parecía imposible. «Yo tomo al de la derecha». «Akira, no», bramó Yuki, pero era demasiado tarde. La joven ya estaba en movimiento, su katana cantando por el aire en un arco perfecto que encontró la hoja del samurái adversario en un choque de metal que resonó por las montañas. El hombre, esperando enfrentar a una niña, se descubrió contra una oponente cuya técnica rivalizaba con maestros que había conocido. «Imposible», murmuró él, retrocediendo para evaluar mejor a su adversario. «Eres solo una niña». «Soy un samurái», respondió Akira, su voz cargando una autoridad que parecía venir de generaciones de guerreros. «Y estás invadiendo nuestra casa». Lo que siguió fue una danza de hojas que habría sido bella si no fuera mortal. Akira se movió como agua y viento, anticipando cada ataque, respondiendo a cada embestida con contragolpes que forzaban a su oponente a retroceder constantemente. Al mismo tiempo, Yuki y Kenji luchaban lado a lado contra los otros 2 invasores. Era como asistir a una sinfonía marcial donde cada movimiento estaba en perfecta armonía con los otros. «¿Quién entrenó a esta niña?»,
jadeó el samurái que enfrentaba a Akira, su admiración mezclada con creciente desesperación. «Los maestros que jamás conocerás», replicó ella, ejecutando una secuencia de movimientos que terminó con la espada del hombre volando por los aires. Fue en ese momento que todo cambió. El líder de los invasores, viendo a dos de sus hombres derrotados, sacó una daga oculta y la lanzó no hacia Kenji, su objetivo original, sino hacia Yuki, que estaba de espaldas. Akira vio la hoja volando como si el tiempo hubiera disminuido. Sin pensar, se lanzó a través del espacio, interceptando la daga con su propio cuerpo. La hoja encontró su hombro, pero Yuki estaba a salvo. «¡Akira!», gritaron Yuki y Kenji simultáneamente, la preocupación en sus voces revelando más de lo que las palabras jamás podrían. La herida no era mortal, pero la revelación sí lo fue. El líder de los invasores, ahora mirando a la joven herida en el suelo, vio algo que lo hizo estremecer. «Esos ojos», susurró él. «Conozco esos ojos. Son los ojos de...». Kenji no le permitió terminar la frase. Su katana encontró el pecho del hombre en un movimiento tan rápido que parecía un borrón. Los invasores estaban derrotados, pero el daño estaba hecho. «Akira», dijo Yuki suavemente, presionando un tejido contra la herida de la joven, «salvaste mi vida. Y revelaste la tuya en el proceso», añadió Kenji gravemente. «Él te reconoció. Otros también lo harán». Akira, a pesar del dolor, forzó una sonrisa. «Entonces ya no podemos seguir huyendo, ¿verdad?» «No», concordó Yuki, sus lágrimas mezclándose con la sangre que limpiaba. «Es hora de que enfrentes quién realmente eres». Esa noche, mientras cuidaban las heridas de Akira, los tres guardianes de un secreto que ya no podía mantenerse, comenzaron a planear algo que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar antes: presentar a la verdadera heredera Takeshi al mundo. Pero primero, había una verdad aún más fundamental que necesitaba ser revelada. Akira necesitaba saber quiénes eran sus verdaderos padres. Y Yuki sabía que algunas verdades cortan más profundo que cualquier espada. El otoño llegó temprano ese año, pintando las hojas de rojo sangre, un color que parecía hacer eco del estado del corazón de Akira mientras se recuperaba de sus heridas. 2 semanas habían pasado desde la batalla, 2 semanas de silencios cargados y miradas furtivas entre Yuki y Kenji que ella ya no podía ignorar. «Basta», dijo ella finalmente, en una mañana en que la niebla cubría las montañas como un sudario. «Sé que están escondiendo algo más, algo sobre quién realmente soy». Yuki estaba preparando hierbas medicinales, pero sus manos temblaban ligeramente, una señal de nerviosismo que Akira había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «Akira-chan», comenzó Yuki suavemente, «hay verdades que son como hojas envenenadas. Una vez que cortan, jamás cicatrizan completamente». «Entonces, que me corten», replicó Akira, su voz cargando una determinación férrea. «Prefiero sangrar con la verdad que vivir con mentiras». Kenji, que estaba afilando su katana cerca de la chimenea, detuvo lo que estaba haciendo. «Ella tiene derecho a saber, Yuki, especialmente ahora». El silencio que siguió fue quebrado solo por el crepitar del fuego y el susurro del viento entre los pinos. Finalmente, Yuki se sentó frente a Akira, sus manos curtidas tomando las de la joven. «Tu padre no es solo un noble cualquiera», dijo ella, cada palabra pesando como una piedra. «Él es Nobunaga Takeshi, el daimyo que ha gobernado estas tierras durante toda tu vida, el hombre que viste en el festival». Akira sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Las memorias de ese día retornaron con fuerza devastadora. La extraña conexión que había sentido, la forma como él la había mirado, la familiaridad inexplicable. «El hombre en el palanquín dorado», susurró ella. «Esos ojos, era como mirar en un espejo». «Sí», confirmó Yuki, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Eres Akira Takeshi, la hija legítima del daimyo, la heredera que el mundo cree que está muerta». La revelación golpeó a Akira como un rayo. Toda su vida, todas las preguntas sin respuesta, todos los momentos en que se había sentido diferente, todo ahora tenía sentido de una forma que era al mismo tiempo liberadora y aterrorizante. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz quebrándose. «¿Por qué me abandonó? ¿Por qué fingió mi muerte?» «Porque naciste mujer», dijo Kenji gentilmente. «En las leyes de nuestro tiempo, solo un heredero masculino
puede heredar un clan. Tu padre hizo lo que creyó que debía hacer para salvar la dinastía. Pero me pidió que te salvara, añadió Yuki rápidamente. Él no quería que murieras, quería que vivieras, aunque fuera en secreto. Akira se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana donde podía ver las montañas que habían sido su prisión y su refugio durante toda la vida. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras procesaba la magnitud de la revelación. Entonces, soy una hija rechazada, dijo ella amargamente. Una heredera descartada porque nací con el sexo equivocado. Eres una sobreviviente, corrigió Yuki firmemente. Una guerrera que se convirtió en todo lo que cualquier padre podría desear en un hijo, independientemente del género. Pero las palabras de consuelo no llegaban al corazón devastado de Akira. El dolor del rechazo, aunque comprensible dentro del contexto de la época, cortaba más profundo que cualquier herida física. Necesito estar sola, dijo ella dirigiéndose hacia la puerta. Akira, es peligroso. Soy una samurái, explotó ella, su voz resonando por las montañas. Pasé 14 años entrenando para ser más fuerte que cualquier peligro. Déjenme procesar esto sola. Y con esas palabras desapareció en el bosque. Horas pasaron antes de que Yuki y Kenji decidieran buscarla. Siguieron sus huellas a través de senderos que solo ella conocía, subiendo cada vez más alto en las montañas, hasta llegar a un acantilado donde estaba sentada, mirando hacia el valle abajo. El castillo de él está ahí, dijo ella sin volverse cuando los oyó acercarse. Mi padre vive ahí, probablemente ni siquiera pensando en la hija que abandonó. Akira, ¿saben cuál es la parte más dolorosa?, continuó ella, su voz extrañamente calmada. No es haber sido abandonada. Es saber que fui entrenada para hacer exactamente lo que él siempre quiso, un guerrero hábil, leal, honorable, pero porque nací mujer, eso nunca será suficiente. Yuki se sentó a su lado, seguida por Kenji. Tal vez, dijo ella suavemente, sea hora de cambiar lo que significa ser suficiente. ¿Cómo? Mostrando al mundo que una samurái mujer puede ser tan honorable como cualquier hombre, respondió Kenji. Tu padre puede haber hecho la elección que la ley exigía, pero tú puedes hacer la elección que el honor exige. Akira se volvió para mirarlos, y ellos vieron que algo había cambiado en sus ojos. El dolor aún estaba ahí, pero había también una determinación feroz que no había existido antes. Tienen razón, dijo ella lentamente. No puedo cambiar las circunstancias de mi nacimiento, pero puedo decidir qué hacer con la vida que me dieron. Se levantó extendiendo la mano para ayudarlos a hacer lo mismo. Enséñenme todo lo que aún no sé. Prepárenme para ser la guerrera que este mundo aún no está listo para aceptar. Porque un día, añadió ella mirando en dirección al castillo distante, voy a encontrar a mi padre nuevamente. Y cuando eso suceda, él verá no a la hija que abandonó, sino a la samurái en que se convirtió a pesar de todo. El viento de la montaña llevó sus palabras valle abajo, como una promesa susurrada a los kami de que algunos destinos son demasiado fuertes para ser negados. El invierno llegó temprano y feroz ese año, como si los propios kami estuvieran reaccionando a los cambios que se aproximaban. Akira, ahora completamente dedicada a su entrenamiento con una intensidad que rayaba en la obsesión, se había convertido en una fuerza de la naturaleza. Otra vez, comandaba Kenji, observándola ejecutar una secuencia compleja de kata en el patio cubierto de nieve. Pero esta vez, imagina que estás enfrentando 3 oponentes simultáneamente. Akira obedeció, su cuerpo moviéndose como una danza mortal entre copos de nieve que parecían congelarse en el aire alrededor de su hoja. Cada movimiento fluía hacia el siguiente con una precisión que trascendía técnica. Era puro arte marcial. Impresionante, murmuró una voz desconocida desde los árboles. Los 3 guerreros asumieron inmediatamente posiciones defensivas, pero el hombre que emergió de las sombras levantó las manos en señal de paz. Era joven, tal vez 25 años, con ropas que sugerían un samurái de alto rango. Pido disculpas por la intrusión, dijo él, inclinándose respetuosamente. Soy Hideo, servidor del clan Yamamoto. Traigo un mensaje urgente. Kenji mantuvo la mano en la espada. Habla rápidamente. Mi señor descubrió información sobre ciertos eventos que involucran samuráis de nuestro clan que desaparecieron en estas montañas. Está convencido de que hay una célula de resistencia operando aquí. ¿Y?
preguntó Yuki, tratando de mantener la voz neutra. Toise, continuó Hideo, planea una búsqueda sistemática en cada cabaña, cada cueva, cada escondite posible. 600 hombres, divididos en grupos de 20, comenzarán mañana al amanecer. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones terríficas. 600 soldados significaban que no habría forma de esconderse. ¿Por qué nos estás avisando?, preguntó Akira directamente. Hideo la estudió cuidadosamente, notando la postura, la confianza, la forma como portaba su katana. Porque hay rumores en el clan Yamamoto, rumores sobre una heredera perdida del clan Takeshi. Si esos rumores son verdaderos, y si esa heredera es encontrada por los míos, será usada como arma contra su propio pueblo. ¿Qué tipo de arma?, preguntó Kenji gravemente. Matrimonio forzado, respondió Hideo. Mi señor planea forzarla a casarse con su hijo, creando así un reclamo legal al territorio Takeshi. Con ella bajo nuestro control, podríamos gobernar ambos clanes. Akira sintió una furia fría subiendo en su pecho. ¿Y nos cuentas esto por qué? ¿Lealtad súbita al clan Takeshi? Hideo sonrió tristemente. Porque mi hermana murió tratando de resistir un matrimonio forzado. Porque algunas cosas son más importantes que la lealtad ciega. Y porque se detuvo mirando directamente a ella. Creo que algunas personas nacen para cambiar el mundo, no para ser usadas por él. Yuki y Kenji intercambiaron miradas. Era un riesgo enorme, pero tenían pocas opciones. ¿Qué sugieres?, preguntó Yuki finalmente. Huyan esta noche, dijo Hideo urgentemente. Puedo crear una distracción, darles algunas horas de ventaja, pero después de eso estarán por su cuenta. ¿Hacia dónde?, preguntó Akira. No podemos correr para siempre. Hay un lugar, dijo Kenji lentamente. Un monasterio abandonado en las montañas del norte. Pero sería un viaje de 3 días a través de territorio hostil. Entonces vamos, decidió Akira sin vacilación. Pero no para escondernos, vamos para prepararnos. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Hideo. Para acabar con este juego de escondidas de una vez por todas, respondió ella, una determinación férrea en su voz. Para confrontar a mi padre y exigir el lugar que es mío por derecho. Eso sería suicidio, protestó Yuki. Sería honor, corrigió Akira. Pasé toda mi vida siendo protegida, escondida, tratada como un secreto vergonzoso. No más. Si realmente soy una Takeshi, entonces es hora de actuar como tal. Hideo la miró con creciente admiración. Tienen coraje, pero recuerden, una vez que dejen estas montañas, no habrá vuelta atrás. El mundo entero sabrá que la heredera perdida vive. Bien, dijo Akira, envainando su katana con un movimiento definitivo. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Esa noche, mientras empacaban sus pocas posesiones, Yuki tomó la mano de Akira. ¿Estás segura de esto? Una vez que salgamos de aquí, no puedo protegerte como lo hice todos estos años. Yuki-san, respondió Akira suavemente. Me diste la mayor protección de todas. Me enseñaste a protegerme a mí misma. Y más importante, me enseñaste a ser alguien digna de protección. Cuando partieron en las primeras horas antes del amanecer, Akira miró una última vez hacia la cabaña que había sido su hogar durante 14 años. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino toda una época de su vida. Adelante de ellos se extendían las montañas traicioneras y un futuro incierto. Pero por primera vez en su vida, Akira sentía que estaba caminando hacia su destino, no huyendo de él. Las tormentas que se acercaban no eran solo meteorológicas, eran las tormentas del cambio, y ella pretendía estar en el centro de todas ellas. La segunda noche de viaje los encontró en una cueva estrecha excavada en la roca de la montaña, donde el eco de cada respiración sonaba como susurros de fantasmas antiguos. Akira mantenía el primer turno de guardia, su silueta recortada contra la luz lunar que se filtraba por la entrada de la cueva. Yuki y Kenji dormían inquietos, exhaustos por el viaje traicionero a través de senderos que más parecían cicatrices en el rostro de la montaña. El monasterio aún estaba a un día de distancia, pero Akira sentía una inquietud creciente que iba más allá del cansancio físico. El silencio de la montaña fue quebrado por el sonido más aterrorizante que un samurái puede escuchar, el silbido casi imperceptible de tabi, zapatos de ninja, en roca húmeda. Akira despertó a sus compañeros con toques silenciosos, sus dedos formando señales que Kenji le había enseñado. Asesinos, muchos, nos rodean. Yuki se movió como una sombra,
posicionándose cerca de la entrada lateral de la cueva. Kenji tomó posición en el centro, mientras Akira se colocó estratégicamente donde podría proteger los flancos de ambos. El primer atacante descendió del techo de la cueva como una araña mortífera, sus hojas gemelas brillando en la luz de la luna. Akira lo vio venir y su cuerpo reaccionó por puro instinto. Una rotación fluida que terminó con su katana encontrando el pecho del invasor antes de que pudiera tocar el suelo. ¡Ahora!, gritó ella, y la cueva explotó en violencia. 5 asesinos entraron simultáneamente por todas las aberturas posibles. Eran ninja del clan Yamamoto, vestidos de negro y entrenados para matar en silencio. Pero no esperaban enfrentar 3 samuráis, cuyas habilidades habían sido forjadas no solo en dojo, sino en la necesidad desesperada de supervivencia. Yuki luchó como una demonia liberada, sus técnicas combinando décadas de experiencia con una furia maternal que transformaba cada movimiento en poesía letal. Su hoja danzaba entre 2 atacantes, manteniéndolos a distancia mientras buscaba una abertura para un golpe decisivo. Kenji enfrentaba lo que claramente era el líder de los asesinos, un hombre cuya maestría rivalizaba con la suya propia. Sus espadas se encontraban en una serie de choques metálicos que creaban chispas en la oscuridad de la cueva. Pero fue Akira quien se convirtió en el centro de la batalla. 2 asesinos la atacaron simultáneamente, confiados en que una joven sería la presa más fácil. Descubrieron, en cambio, que estaban enfrentando un huracán con forma humana. Sus movimientos trascendieron todo lo que había aprendido en entrenamiento. Era como si años de represión, de vivir como un secreto, de negar su propia identidad, súbitamente se canalizaran en pura energía marcial. Cada golpe cargaba no solo técnica perfecta, sino una emoción que transformaba el combate en arte. «Imposible», jadeó uno de los asesinos, cuando su segunda hoja fue desviada por una secuencia de movimientos que parecía desafiar las leyes de la física. «Luchas como los maestros legendarios antiguos». «Lucho como una Takeshi», replicó Akira ejecutando una combinación que la propia Yuki jamás había visto. Fue en este momento que el destino intervino de forma cruel. El líder de los asesinos, percibiendo que estaba perdiendo contra Kenji, sacó una hoja oculta y la arrojó, no hacia su oponente directo, sino hacia Yuki, que estaba de espaldas finalizando su propio combate. Akira vio la trayectoria de la hoja y supo, con claridad cristalina, que no llegaría a tiempo para interceptarla. Sin vacilación, hizo lo único posible. Se lanzó en el camino de la daga. La hoja la golpeó en el lado izquierdo, justo debajo del hombro, penetrando profundamente entre las costillas. El dolor fue intenso, pero secundario comparado con la satisfacción de ver a Yuki ilesa. ¡Akira!, gritaron Yuki y Kenji simultáneamente, sus voces resonando por la cueva como rugidos de leones heridos. Lo que siguió fue devastación pura. La furia de los 2 veteranos, al ver a su protegida herida, los transformó en fuerzas de la naturaleza. Los asesinos restantes fueron eliminados en segundos, pero el daño estaba hecho. Akira estaba en el suelo de la cueva, sangre formando un charco oscuro a su alrededor. Su respiración era laboriosa, pero sus ojos permanecían enfocados y determinados. «No es tan grave como parece», logró decir entre respiraciones difíciles. Yuki ya estaba a su lado, rasgando tela para hacer vendajes. «Quédate quieta, mi pequeña guerrera. Vamos a cuidarte». «El monasterio», susurró Akira. «Necesitamos llegar al monasterio. Más asesinos. Van a venir». Kenji, que había salido para verificar si había otros atacantes, regresó con noticias sombrías. «Tiene razón. Veo antorchas en el sendero abajo. Tenemos tal vez 1 hora antes de que lleguen». «Entonces ayúdenme a ponerme de pie», dijo Akira tratando de levantarse. «Absolutamente no», protestó Yuki. «Yuki-san», la voz de Akira ganó una autoridad que silenció las objeciones. «No pasamos por todo esto para ser capturadas ahora. O llegamos al monasterio juntas, o morimos intentándolo. Pero no vamos a rendirnos». Fue en ese momento que tanto Yuki como Kenji comprendieron que la niña que habían protegido durante tantos años se había convertido verdaderamente en una samurái, no solo en técnica, sino en espíritu. Con cuidado infinito, la ayudaron a ponerse de pie y comenzaron el viaje final hacia el monasterio, cargando con ellos a una guerrera herida que se negaba a ser quebrada.
Detrás de ellos, las antorchas se acercaban, pero adelante había la promesa de santuario. Y más importante, había la certeza de que Akira Takeshi había finalmente encontrado no solo sus habilidades como guerrera, sino su fuerza como líder. La sangre que había derramado no era solo el precio de la batalla, era el bautismo que la transformaría de princesa escondida en samurái revelada. El monasterio de los vientos eternos se alzaba de las montañas como un dedo de piedra apuntando hacia los cielos, sus paredes negras contrastando con la nieve que cubría sus techos curvos. Durante 3 días, Akira se había recuperado en sus salones silenciosos, cuidada por un monje anciano cuyas manos habían sanado tanto heridas del cuerpo como del espíritu. «Tu fuerza regresa rápidamente», observó el monje Jishin, cambiando las vendas que cubrían la herida de Akira. «Pero puedo ver que hay una herida más profunda que mi conocimiento médico no puede alcanzar». Akira, sentada en posición de loto frente a una ventana que ofrecía vista al valle distante donde el castillo Takeshi se alzaba como una promesa incumplida, asintió lentamente. «Monje-sama, ¿ha enfrentado alguna vez una elección donde todos los caminos llevan al dolor?» «Muchas veces, hija. Y aprendí que en esos momentos debemos elegir no el camino que evita el dolor, sino aquel que honra quienes realmente somos». Sus palabras resonaron en la mente de Akira mientras contemplaba la decisión que se había cristalizado en su corazón durante los días de recuperación. Yuki y Kenji habían argumentado en contra. El monje había ofrecido sabiduría, pero al final, ella sabía que había solo una elección que estaba alineada con todo lo que había aprendido sobre honor. «Yuki-san, Kenji-san», los llamó, su voz cargando una resolución que no había estado ahí días atrás. «Necesito hablar con ustedes». Los dos se acercaron, viendo en la postura de Akira señales de una decisión que temían. «Voy a presentarme ante mi padre», anunció ella sin preámbulos. «Iré al castillo Takeshi y reclamaré mi lugar como su hija». «Akira, eso sería suicidio», protestó Yuki inmediatamente. «Las leyes son claras. Una mujer no puede». «Las leyes fueron hechas por hombres que jamás imaginaron a una mujer con las habilidades de un samurái», interrumpió Akira. «Pero yo existo, y mi existencia ya cambió las reglas». Kenji se sentó frente a ella, sus ojos mostrando una mezcla de admiración y preocupación. «Incluso si tu padre te aceptara, lo cual es improbable, los otros daimyo jamás reconocerían tu reclamo. Te convertirías en objetivo de asesinos de todo Japón». «Ya soy un objetivo», respondió Akira pragmáticamente. «La diferencia es que ahora puedo defenderme abiertamente, en lugar de vivir en las sombras». «¿Y si él te rechaza públicamente?», preguntó Yuki, su voz quebrándose ligeramente. «¿Y si ordena tu muerte por desobediencia?». Akira guardó silencio por un largo momento, observando las nubes moverse sobre el valle distante. «Entonces moriré sabiendo que intenté vivir con honor, en lugar de vivir para siempre como un secreto vergonzoso». «Hay otra opción», dijo Kenji lentamente. «Podemos partir hacia territorios distantes, comenzar una nueva vida donde nadie conoce nuestra historia». «¿Huir?». Akira lo miró con sorpresa. «Kenji-san, ¿usted huiría si alguien cuestionara su honor como samurái?». «No», admitió él. «Pero tú eres...». «¿Soy qué?». «Diferente porque soy mujer». Akira se levantó, caminando hasta la ventana. «Toda mi vida escuché que soy diferente. Demasiado diferente para vivir en el castillo. Demasiado diferente para reclamar mi herencia. Demasiado diferente para ser aceptada como samurái. Pero ¿saben qué descubrí en los últimos días?». Se volvió para enfrentarlos, y ellos vieron en sus ojos una determinación que trascendía género, edad o convención social. «Descubrí que ser diferente no es una falla que debe esconderse, es una fuerza que debe abrazarse. Mi padre creó un hijo en secreto, pero no un hijo hombre. Creó algo que este mundo nunca había visto antes, una samurái mujer. Y tal vez eso sea exactamente lo que este mundo necesita». El monje Jishin, que había escuchado la conversación en silencio, se acercó lentamente. «Hay una antigua profecía en nuestros textos», dijo él, su voz resonando por los salones de piedra. «Habla de un guerrero que nacerá cuando la luna se refleje en el sol, que unirá las cualidades del yang y el yin, y que cambiará el destino de Japón». «Superstición de monje», murmuró Kenji, pero su voz carecía de convicción. «Tal vez», concordó el monje,
O tal vez los kami enviaron exactamente lo que necesitábamos en el momento que lo necesitábamos. Yuki se levantó, caminando hasta Akira y tomando sus manos. Si estás determinada a hacer esto, entonces lo haremos de la manera correcta, no como una suplicante implorando aceptación, sino como una guerrera reclamando su lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Akira. Quiere decir que primero necesitas probar tu valor no solo a tu padre, sino al mundo, dijo Kenji, una nueva determinación surgiendo en su voz. Si vas a rebelarte, debes hacerlo de forma que nadie pueda cuestionar tu derecho a existir. ¿Cómo? Salvando el clan, respondió Yuki simplemente. Los espías reportan que el ejército Yamamoto se acerca. Tu padre necesitará todos los guerreros que pueda conseguir. Si aparecieras no como una hija perdida, sino como un guerrero ofreciendo ayuda en la hora de necesidad, sería difícil rechazarte, completó Kenji. Akira sintió una ola de esperanza mezclada con terror. Era un plan arriesgado, pero tenía una elegancia que apelaba a su sentido del honor. Entonces eso es, dijo ella, sintiendo como si finalmente estuviera respirando libremente después de años de contener la respiración. Vamos al castillo, no para implorar aceptación, sino para ganarla. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje que lo cambiaría todo, Akira miró una última vez por la ventana del monasterio. Mañana dejaría de ser un secreto. Mañana se convertiría en una samurái reconocida o en una mártir gloriosa. Pero una cosa era cierta, nunca más sería invisible. Las estrellas parecían brillar con aprobación mientras la hija perdida de los Takeshi se preparaba finalmente para regresar a casa. El amanecer en el monasterio trajo consigo nieblas doradas que envolvían los picos de las montañas como sedas celestiales. Akira despertó antes del alba, como había hecho todos los días desde su recuperación, pero esta vez con la conciencia aguda de que sería su último día como una persona sin identidad oficial. Hoy, dijo Yuki, acercándose con 2 katanas en las manos, aprenderás la última lección que puedo enseñar. Las espadas eran idénticas en tamaño, pero una era claramente más antigua, su hoja cargando las marcas sutiles de muchas batallas. La otra brillaba con el lustre de un arma recién forjada. Esta, dijo Yuki, ofreciendo la espada más antigua, perteneció a tu madre, Lady Sayuri, la portó el día que conoció a tu padre, y fue lo único que pidió que fuera guardado para ti. Akira recibió la katana con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos tocaron el mango, sintió una conexión que trascendía lo físico, como si la esencia de su madre aún viviera en el metal. Y esta, continuó Yuki, manteniendo la segunda espada, es para mí. Porque hoy, por primera vez desde que eras bebé, lucharemos como iguales. El patio del monasterio fue transformado en arena de entrenamiento. El monje Jishin y varios de sus hermanos se posicionaron alrededor, testigos silenciosos de lo que todos sabían que era un momento histórico. 3 asaltos, declaró Yuki, asumiendo una posición que Akira jamás había visto. Era al mismo tiempo defensiva y ofensiva, como agua lista para convertirse en tsunami. En el primero lucha como la niña que crié, en el segundo como la samurái en que te convertiste, en el tercero como la líder que necesitas ser. El primer asalto fue una danza familiar. Akira usó todas las técnicas que Yuki le había enseñado, ejecutándolas con la perfección de años de práctica. Pero Yuki las conocía todas, y por cada ataque había una defensa perfecta, por cada estrategia había un contramovimiento. Bien, dijo Yuki cuando las hojas se separaron después de minutos de combate equilibrado, pero predecible. En el campo de batalla real, los enemigos no conocerán tus técnicas de antemano. El segundo asalto fue diferente. Akira comenzó con los movimientos familiares, pero rápidamente comenzó a improvisar, creando combinaciones que nacían del instinto puro. Era como si todo el entrenamiento formal fuera solo la base sobre la cual ahora construía su propia arte marcial. Yuki fue forzada a retroceder, adaptándose constantemente a ataques que ella nunca había enseñado. Mejor, jadeó ella. Ahora estás luchando, no solo recitando lecciones. Pero aún falta algo, añadió Kenji, que observaba atentamente. Aún luchas solo por ti misma. El tercer asalto comenzó antes de que Akira estuviera totalmente preparada. Yuki atacó con una furia que jamás había demostrado, forzando a Akira no solo a defenderse,
sino a proteger a los monjes que observaban en las proximidades. Súbitamente, Akira comprendió. No estaba luchando solo contra Yuki, estaba luchando por todos los que estaban bajo su protección. Sus movimientos ganaron una dimensión completamente nueva, cada golpe calibrado no solo para neutralizar la amenaza, sino para proteger a los inocentes. Ahora, dijo Yuki, bajando su espada en señal de rendición, luchas como una verdadera líder. El sol estaba alto cuando terminaron, y los tres guerreros se sentaron en contemplación silenciosa. Kenji había usado el tiempo para hacer sus propios preparativos, creando una estrategia para su aproximación al castillo. Los espías confirman que el ejército Yamamoto está a solo 2 días de marcha, reportó él. Tu padre está reclutando desesperadamente cualquier samurái disponible. Perfecto, dijo Akira. Eso nos dará la apertura que necesitamos. Hay una complicación, continuó Kenji vacilante. Uno de los reclutas que llegaron ayer es Hideo, el joven samurái que nos advirtió sobre la búsqueda. Akira arqueó una ceja. Interesante. ¿Desertó de su propio clan? Parece que sí. Y más, está esparciendo rumores de que hay un joven guerrero extraordinario viniendo de las montañas para ayudar en la defensa. Entonces nuestra llegada será esperada, observó Yuki. Lo que puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo nos presentemos, dijo Akira pensativamente. Esa tarde se sometió a una transformación final. Yuki cortó sus cabellos al estilo samurái masculino. Kenji la ayudó a vestirse con armadura que había pertenecido a un joven guerrero, y el monje Jishin ofreció bendiciones para el viaje. Recuerda, dijo Yuki, ajustando los detalles finales del disfraz, no vas solo al castillo, estás yendo a casa, no como suplicante, sino como heredera. ¿Y si todo sale mal?, preguntó Akira, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Entonces moriremos sabiendo que intentamos cambiar el mundo, respondió Yuki simplemente. Y eso ya es más de lo que la mayoría logra. Cuando partieron del monasterio en las primeras horas de la tarde, Akira miró hacia atrás una sola vez. Estaba dejando el último lugar donde había sido totalmente libre para ser ella misma. Adelante, estaba un mundo que podía aceptarla o rechazarla, pero que nunca más la ignoraría. El castillo Takeshi aparecía a la distancia como una promesa y una amenaza. En sus murallas encontraría su destino, ya sea como samurái reconocida o como mártir gloriosa. Pero mientras cabalgaban hacia el valle, Akira sentía una paz que no había experimentado en años. Finalmente estaba yendo a casa. El castillo Takeshi se alzaba ante ellos como una montaña de piedra y determinación, sus murallas negras reflejando los últimos rayos del sol poniente. El patio hervía de actividad. Samuráis afilando armas, caballos siendo ensillados, comandantes gritando órdenes. Era la víspera de una batalla que podría decidir el destino de toda la provincia. Akira, ahora completamente disfrazada como Akio, siguió a Kenji a través de los portones del castillo, su corazón latiendo con fuerza suficiente para que temiera que todos alrededor pudieran escucharlo. Cada piedra de esas murallas susurraba memorias que nunca había tenido, pero que de alguna forma reconocía. «Respiren naturalmente», murmuró Kenji. «Son guerreros venidos de las montañas para servir en la defensa del clan. Nada más, nada menos». Yuki, también disfrazada, mantenía los ojos bajos pero alerta. «Hay más soldados aquí de los que esperábamos, y muchos rostros que no reconozco». Era verdad. El castillo estaba repleto de samuráis de clanes menores que habían venido a ofrecer sus espadas en la lucha contra los Yamamoto. La dificultad estaba en mezclarse con esa multitud sin llamar atención innecesaria. «Allí», dijo Kenji, señalando discretamente hacia un área donde soldados hacían fila para registro. «Pero vean quién está supervisando el reclutamiento». Akira miró y su sangre se heló. Hideo estaba ahí, pero no solo. Estaba conversando intensamente con un comandante que ella reconoció por las descripciones. Matsudaira, el brazo derecho de su padre. «Él puede exponernos», susurró Yuki. «O ayudarnos», murmuró Akira. «Recuerden, él nos advirtió sobre los asesinos». Cuando llegaron al frente de la fila, Hideo los vio y sus ojos se abrieron ligeramente, pero su expresión rápidamente se transformó en sorpresa controlada. «Kenji-san», dijo él en voz lo suficientemente alta para que Matsudaira escuchara.
Es el guerrero de las montañas del que hablé, y este debe ser el joven prodigio. Matsudaira estudió al trío con ojos experimentados. Era un hombre en sus 50 años, cicatrices contando la historia de docenas de batallas. Escuché rumores sobre un joven con habilidades extraordinarias. Akio, ¿no es así? Sí, señor, respondió Akira, modulando su voz para sonar más grave. Demuestra, dijo Matsudaira simplemente. Señor, tus habilidades. No acepto guerreros basándome solo en rumores. Un círculo se formó rápidamente alrededor de ellos. Matsudaira convocó a 3 samuráis experimentados, cada uno empuñando boken, espadas de madera, para una prueba de habilidad. Akira sintió todas las técnicas que había aprendido fluyendo a través de su mente como agua corriente. Pero más que eso, sintió la presencia de su madre en la katana a su lado y la fuerza de todos los que habían creído en ella. El primer oponente atacó con un golpe directo y poderoso. Akira lo desvió con un movimiento que parecía imposible de realizar, redirigiendo la fuerza del atacante contra él mismo. El segundo intentó una combinación compleja que habría confundido a la mayoría de los jóvenes guerreros, pero Akira respondió con una secuencia que dejó a los espectadores murmurando admiración. El tercer oponente era claramente el más experimentado, probando no solo su técnica, sino su capacidad de adaptación. Fue entonces cuando algo mágico sucedió. Akira dejó de pensar en técnicas individuales y comenzó a luchar con pura intuición. Sus movimientos se volvieron fluidos como danza, cada defensa fluyendo naturalmente hacia un contraataque. Era como si todas las lecciones, todo el entrenamiento, todo el dolor de su vida se hubieran condensado en este momento perfecto de expresión marcial. Cuando terminó, el silencio en el patio era absoluto. Entonces, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero de Hideo, después de otros samuráis, hasta que todo el patio resonaba con aprobación. «Extraordinario», dijo Matsudaira, genuinamente impresionado. «No veo técnica así desde los viejos tiempos del propio daimyo». Fue en este momento que una voz familiar cortó el aire. ¿De qué demostración están hablando? Nobunaga Takeshi había llegado al patio atraído por la conmoción. Akira vio a su padre acercándose y sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Estaba más viejo de lo que recordaba del festival. Más líneas de preocupación marcaban su rostro. Pero los ojos eran los mismos, ojos que ella veía cada mañana en su propio reflejo. «Mi señor», dijo Matsudaira, inclinándose, «este joven demostró habilidades que rivalizan con nuestros mejores samuráis». Nobunaga miró directamente a Akira, y por un momento que pareció eterno, padre e hija se estudiaron mutuamente. Él frunció ligeramente las cejas, como si algo familiar lo molestara. «¿Cómo te llamas?», preguntó él directamente. «Akio, mi señor», respondió Akira, luchando por mantener la voz firme. «¿Y quiénes son tus maestros?». «Mi abuela Yuki y Kenji-san». Nobunaga se volvió hacia Kenji, y nuevamente Akira vio un destello de reconocimiento. «Kenji, conozco ese nombre. Serví en este castillo hace muchos años, mi señor», dijo Kenji cuidadosamente. «Ahora entreno jóvenes guerreros en las montañas». «Interesante». Nobunaga volvió su atención a Akira. «Mañana enfrentamos nuestra batalla más decisiva. ¿Aceptas luchar al lado del clan Takeshi?» «Sería un honor, mi señor», respondió Akira, y cada palabra cargaba más verdad de la que él podría imaginar. «Entonces sean bienvenidos», dijo Nobunaga. «Que los kami los protejan en la batalla que se acerca». Mientras se alejaba, Akira sintió como si hubiera pasado la primera prueba. Estaba dentro del castillo, aceptada como guerrera, y mañana lucharía al lado de su padre. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Y cuando llegara cambiaría no solo su destino, sino el de todo Japón. El alba llegó teñida de rojo, como si los propios cielos anticiparan la sangre que se derramaría antes del atardecer. El ejército Yamamoto se extendía por el valle como una marea oscura, 600 guerreros marchando en formación perfecta hacia el castillo Takeshi. Akira ajustaba su armadura por 10ª vez, sus dedos temblando no de miedo, sino de una energía que parecía electrificar cada fibra de su ser. Hoy lucharía al lado de su padre. Hoy probaría que era digna del nombre Takeshi. «Recuerden», susurró Kenji, mientras verificaban sus armas una última vez. «Manténganse cerca de Nobunaga durante la batalla.
Cuando llegue el momento correcto, lo sabrán. Yuki tocó el hombro de Akira suavemente. Cualquiera que sea el resultado hoy, estoy orgullosa de lo que te has convertido. El sonido de tambores de guerra resonó a través de las murallas mientras los defensores tomaban sus posiciones. Akira se encontró posicionada en la línea de frente, al lado de los samuráis más experimentados del clan, un honor que hablaba de cuán impresionante había sido su demostración el día anterior. Nobunaga, magnífico en su armadura negra ornamentada con el mon, blasón, del clan Takeshi, cabalgó a lo largo de las filas, ofreciendo palabras de aliento. Cuando se detuvo frente a Akira, sus ojos se detuvieron en ella por un momento, más largo que en los otros. «Joven Akio», dijo él, «esta será tu primera batalla real. ¿Estás preparado?» «Sí, mi señor», respondió Akira, y había una convicción en su voz que hizo que Nobunaga asintiera con aprobación. «Bien, mantente cerca de los veteranos y observa. Una batalla puede ganarse o perderse en segundos». La carga Yamamoto comenzó como un rugido distante que rápidamente se transformó en trueno. Akira vio la masa de guerreros acercándose y sintió una calma sobrenatural descender sobre ella. Este era el momento para el cual había entrenado toda la vida. El choque inicial de las dos fuerzas fue como el encuentro de dos tempestades. Metal encontró metal en un coro de destrucción que resonó por las montañas. Akira se movió a través del caos como agua corriente, su hoja danzando en patrones que parecían imposibles. Salvó la vida de 3 samuráis Takeshi en los primeros minutos, sus reflejos y técnica, permitiéndole interceptar ataques que ellos no habían visto venir. Pero fue cuando vio a su padre en peligro que todo cambió. Nobunaga había sido separado de sus hombres por una embestida coordinada de los Yamamoto. 3 de sus mejores samuráis lo rodeaban, y aunque él luchaba con la maestría de décadas de experiencia, estaba claramente en desventaja numérica. Sin vacilar, Akira se lanzó a través del campo de batalla. Sus movimientos trascendieron todo lo que había hecho antes. Era como si toda su vida, el entrenamiento en las montañas, los secretos, el dolor del rechazo, el amor de Yuki, la lealtad de Kenji, todo se canalizara en pura energía marcial. El primer atacante fue neutralizado con una combinación que duró menos de 3 segundos. El segundo tuvo su espada partida por un golpe que vino de un ángulo que parecía desafiar la geometría. El tercero retrocedió, sus ojos abiertos de terror ante la fuerza sobrenatural que había aparecido de la nada. «¿Quién eres?», gritó él antes de huir. Fue entonces cuando sucedió. Una lanza arrojada por un arquero distante voló hacia Nobunaga, que estaba de espaldas finalizando otro oponente. Akira vio la trayectoria y nuevamente, sin pensar, se lanzó para interceptar. La lanza la golpeó en el pecho, penetrando entre las placas de la armadura. El dolor fue instantáneo y devastador, pero secundario a la satisfacción de ver que su padre estaba seguro. Cayó de rodillas, sangre comenzando a acumularse en su boca. Nobunaga se volvió y la vio, sus ojos abriéndose de horror. «¡Akio!», gritó él, corriendo para ayudarla. Pero cuando se arrodilló a su lado y removió el casco para que ella pudiera respirar mejor, el mundo se detuvo. Los cabellos largos de Akira se esparcieron como una cascada negra. Su rostro, libre de la sombra del casco, reveló facciones delicadas que ningún disfraz podría esconder completamente. Y sus ojos, aquellos ojos que lo habían atormentado durante 14 años, miraban directamente hacia él. «Por los kami», susurró él. Tú eres su hija», terminó Akira, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. «Akira Takeshi. Y yo no morí esa noche». El silencio alrededor de ellos fue absoluto. Los samuráis cercanos habían dejado de luchar, conmocionados por la revelación. Nobunaga miró el rostro de su hija y vio en él ecos de Sayuri, ecos de sí mismo, ecos de una vida que había creído perdida para siempre. «Es imposible», murmuró él. «Moriste. Yuki me salvó», dijo Akira, forzando una sonrisa a pesar del dolor. «Me crió, me entrenó, me enseñó a ser la guerrera que siempre quisiste que fuera». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del poderoso daimyo. «Hija, mi hija, padre», susurró ella, y en esa única palabra estaba todo el amor, todo el dolor, toda la esperanza de toda una vida. Fue Hideo quien rompió el momento, gritando una advertencia. «Más soldados Yamamoto se acercan».
Necesitamos moverla. Pero la revelación se había extendido como fuego salvaje. La heredera perdida, gritaban los samuráis. La hija Takeshi vive. Nobunaga enfrentaba ahora la elección más difícil de su vida. Frente a él estaba su hija, viva, respirando, sangrando por él. Alrededor de ellos, una batalla que aún necesitaba ser ganada. Y más allá de eso, las implicaciones de una revelación que cambiaría Japón para siempre. «Mi señor», dijo Matsudaira urgentemente, «¿qué hacemos?» Nobunaga miró a Akira, viendo en ella no solo a su hija, sino a la guerrera más valiente que jamás había conocido. Vio a Yuki acercándose, lágrimas corriendo por su rostro. Vio a Kenji posicionado protectoramente cerca y tomó la decisión que definiría su linaje. «Esta», dijo él, su voz resonando por todo el campo de batalla, «es Akira Takeshi, mi hija y heredera. Y cualquiera que quiera hacerle daño tendrá que pasar por mí primero». El rugido de aprobación de los samuráis Takeshi resonó por las montañas, pero Akira apenas lo escuchó. Finalmente, había escuchado las palabras que había esperado toda la vida. Su padre la había reconocido. Ahora, solo quedaba descubrir si el mundo estaría listo para aceptar a la primera samurái mujer oficialmente reconocida de la historia. Un año había pasado desde ese día que cambió todo. El atardecer dorado pintaba el patio del castillo Takeshi con tonos de ámbar y esperanza, donde ahora una figura familiar practicaba kata con una gracia que trascendía técnica. Era puro arte en movimiento. Akira Takeshi, ahora oficialmente reconocida como heredera y primera samurái mujer de Japón, ejecutaba una secuencia de movimientos que se había vuelto legendaria entre los guerreros de todo el país. Su armadura brillaba con el mon del clan, pero modificada para acomodar su forma femenina, una innovación que otros clanes habían comenzado a adoptar para sus propias hijas guerreras. «¿Aún practicando?», preguntó una voz familiar. Akira terminó su secuencia y se volvió para ver a Yuki acercándose, ahora con el título oficial de maestra de armas del castillo, la primera mujer en ocupar tal posición en cualquier clan japonés. «La práctica nunca termina», respondió Akira sonriendo. «Especialmente cuando se están cambiando siglos de tradición». Era verdad. El reconocimiento público de Akira había desencadenado una revolución silenciosa en todo Japón. Inicialmente, muchos daimyo habían protestado, algunos incluso amenazando con guerra. Pero cuando la noticia se extendió de cómo había luchado, salvando no solo a su padre, sino contribuyendo decisivamente a la victoria sobre los Yamamoto, las objeciones comenzaron a disolverse en curiosidad. «¿Cómo fue la reunión con los daimyo hoy?», preguntó Yuki, refiriéndose a la asamblea mensual que Nobunaga había instituido para que su hija pudiera aprender gobernanza. «Productiva», dijo Akira, sus ojos brillando con satisfacción. «Lord Ito acordó enviar a su hija para entrenar aquí. Será nuestra quinta aprendiz este año». El programa de entrenamiento había sido idea de Akira, aceptar hijas de familias nobles que desearan aprender el camino del samurái. Lo que comenzó como un experimento se había convertido en un movimiento que se extendía por la nación. «¿Y Kenji? ¿Cómo se está adaptando a su nuevo papel?». Akira sonrió. Kenji se había convertido en el primer sensei de tradiciones equilibradas, un cargo que él mismo había inventado para enseñar cómo integrar guerreras mujeres en las estructuras militares existentes sin destruir las tradiciones que aún funcionaban. Está en el dojo norte, entrenando a los nuevos reclutas. Hombres y mujeres juntos como planeamos. Pasos familiares hicieron que ambas se volvieran. Nobunaga se acercaba, su postura mostrando una ligereza que no había estado ahí hace un año. El peso del secreto, cargado durante tanto tiempo, había sido reemplazado por el orgullo de ver a su hija floreciendo en el papel para el cual había nacido. «Faija», dijo él, y la palabra aún cargaba el milagro de poder ser dicha abiertamente. «Recibí una carta interesante hoy». «¿De quién, padre?» «Del shogun». Nobunaga hizo una pausa dramática. «Desea conocer personalmente a la samurái mujer que está cambiando Japón». Akira sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. El reconocimiento del shogun sería el sello final en la legitimidad de su posición. «¿Y qué respondiste?» «Que la heredera Takeshi estaría honrada de demostrar que la fuerza de un guerrero reside en el corazón, no en el género». Yuki rió suavemente. «Y pensar que todo comenzó con una bebé que cargué a través de una tormenta de nieve». «No»,
corrigió Akira, mirando a los dos que habían hecho posible su viaje. Comenzó con 2 personas lo suficientemente valientes para creer que algunas tradiciones existen para ser trascendidas, no preservadas. El sonido de cascos en el puente levadizo anunció la llegada de visitantes. Era Hideo, ahora sirviendo oficialmente como embajador entre los clanes Takeshi y los remanentes de los Yamamoto, una función que había solicitado personalmente para ayudar a sanar las heridas de la guerra. Akira-sama, dijo él inclinándose respetuosamente. Traigo noticias de las provincias del sur. 3 clanes solicitaron permiso para enviar delegaciones para observar sus métodos de entrenamiento. ¿Delegaciones de samuráis hombres?, preguntó ella. Hombres y mujeres, corrigió él. Parece que la idea de guerreros equilibrando fuerza masculina y femenina está echando raíces. Nobunaga asintió satisfecho. Mi hija, has hecho más en un año para evolucionar nuestra sociedad de lo que la mayoría logra en toda una vida. Pero Akira negó con la cabeza. No hice nada más que ser auténtica. El cambio sucedió porque otras personas tuvieron el coraje de aceptar algo nuevo. Esa noche, durante la cena, la familia, ahora completa por primera vez, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta ahí. Kenji se había unido a ellos, así como Hideo, que se había convertido como un hermano menor para Akira. ¿Saben?, dijo Akira, mirando alrededor de la mesa. Hay momentos en que aún no puedo creer que esto sea real, que puedo ser yo misma, abiertamente, sin miedo. Y hay momentos, añadió Yuki, en que te miro y veo no solo a la niña que crié, sino a la mujer que elegiste convertirte. ¿Qué viene después?, preguntó Kenji. Cuando el shogun te reconozca oficialmente, cuando otros clanes adopten tus innovaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Akira consideró la pregunta cuidadosamente. Construir un Japón donde los niños crezcan, sabiendo que su valor no está determinado por el género con que nacieron, sino por el carácter que eligen desarrollar. Un Japón, añadió Nobunaga orgullosamente, donde los padres no necesitan esconder a sus hijas, sino que pueden celebrarlas. Cuando cayó la noche y las linternas se encendieron por todo el castillo, Akira subió a sus aposentos, habitaciones que una vez habían pertenecido a su madre y que ahora eran suyas por derecho. En la pared colgaba la katana de Lady Sayuri, junto a su propia hoja, 2 generaciones de guerreras unidas simbólicamente. Debajo de ellas, un pergamino con una frase que se había convertido en su lema personal. El coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Fuera de la ventana, el valle se extendía bajo la luz lunar, salpicado por las luces de aldeas donde historias sobre la princesa samurái eran contadas a los niños. Niños y niñas que ahora podían soñar con futuros antes inimaginables. Akira tocó suavemente la cicatriz en su pecho, recordatorio permanente de la batalla que había cambiado todo. Ya no era una marca de dolor, sino un símbolo de transformación. Gracias, susurró ella a la noche, dirigiéndose a los kami, a los ancestros, a todos los que habían hecho posible su viaje de niña escondida al líder revelada. En el silencio que siguió, el viento llevó su gratitud a través de las montañas, donde resonó como una promesa de que algunos cambios, una vez iniciados, se vuelven imparables. El sol nacería mañana sobre un Japón diferente, un país donde la primera samurái mujer oficialmente reconocida continuaría escribiendo nuevas páginas en la historia de su pueblo. Y en algún lugar en las montañas, en cabañas donde otras niñas secretas podrían estar creciendo, el viento susurró posibilidades antes inimaginables. La era de la princesa samurái apenas había comenzado.